Hello guys, we are going to talk about the third person singular. I am Katia Fuentes, your English teacher Roy. Hola mis chicos, hoy vamos a hablar del tema tercera persona del singular. Yo soy Katia Fuentes, su profesora de inglés. Lo primero que debemos recordar son los personal pronouns, pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales en inglés? Miren, recuerden, I, you, he, she, it, we, you, and they. Cuando nosotros en inglés nos referimos a la tercera persona del singular, third person singular, nos referimos a estos tres pronombres que están aquí. ¿Por qué se llama tercera persona? Porque ocupa la tercera posición. Mire, primera, segunda y tercera. Los tres corresponden a la tercera persona del singular. A esos tres pronombres se le llama tercera persona del singular. Y hoy vamos a hablar de cómo esos tres pronombres cambian el verbo en la oración. Let's continue, please. Lo segundo que debemos recordar es que los auxiliares de presente simple en inglés son do and does. Do lo usamos con estos pronombres, ¿ok? I, you, we y they. Y does lo usamos con la tercera persona del singular. Por eso decimos que el auxiliar de tercera persona del singular es does. Pero recuerden también que los auxiliares los usamos en las oraciones negativas e interrogativas. ¿Ok? Let's continue. Resulta que en presente simple, para usar los verbos en tercera persona del singular, encontramos unas reglas y se llaman reglas para la tercera persona del singular. ¿Ok? Vamos a mirar detalladamente cuáles son esas reglas para formar la tercera persona del singular. Recuérdenme, ¿cuáles son los pronombres de tercera persona del singular? A ver, recuérdenme. Very good. He, she, it. Ok, let's continue. Para formar la tercera persona del singular en inglés, encontramos unas reglas. Ok, rule of third person singular. Number 1. O first rulers. Todos los verbos que terminan en consonante y que terminan en la vocal E le agregamos una S. Ojo, cuando usamos tercera persona al singular. Recuerden que lo primero que escribimos en una oración afirmativa es el sujeto, ¿verdad? Cuando ese sujeto es he, she o it y el verbo termina en consonante o en una vocal E, le agregamos una S. For example, si tenemos el verbo listen, que significa escuchar, si en la oración el sujeto es she, he o it, le agregamos una S. ¿Por qué? Porque la regla dice que los verbos terminados en consonante le agregamos una S. También dice la regla que si el verbo termina en E, le agregamos una S. For example, this verb. Look at this verb. Make. Como termina en E, le agregamos una S. The second rule. La segunda regla de la formación de la tercera persona es todos los verbos terminados en O, en X, en Z, en SH, en CH, en SS, le agregamos una ES, le agregamos es. Recuerden, repito, solo cuando el pronombre de la oración es she, he o it. ¿Ok? Example, al verbo do termina en una O, le agregamos una ES. Finish termina en SH, le agregamos ES. Tercera regla. Todos los verbos que terminan en Y, pero antes de esa Y hay una consonante, miren lo que dice. Suprimimos la Y y le añadimos ES. For example, study. Study es un verbo que termina en Y, pero antes de esa Y hay una consonante, le agregamos ES. Le suprimimos, ojo, le suprimimos la Y, se la cambiamos por I latina y le agregamos ES.
Study, studies. Cuarta regla. Todos, los verbos terminados en Y, pero antes de esa Y hay una vocal, le agregamos una S. For example, play, plays. ¿Ok? Esas son las reglas para la formación de la tercera persona del singular. Recuerden, los pronombres de tercera persona del singular son he, she, it. Esto quiere decir que estas reglas no aplican cuando en una oración tenemos los pronombres I, you, we, they. ¿Ok? El verbo va en su forma base. Listo. Let's continue. Now, look at this image. ¿Ok? Miren, acá tenemos algunos ejemplos de verbos en tercera persona del singular. Miren, los verbos terminados en E, I, en consonante, le agregamos una S. Los verbos terminados en Y, pero antes de esa Y hay una consonante, le agregamos ES. Recuerden cambiarle la Y por I latina y le agregamos ES. ¿Ok? La otra regla es verbos terminados en O, en SH, en CH, en X, en SS. Le agregamos ES. ¿Ok? Let's continue. Miremos ahora la formación de las oraciones afirmativas. Observen los ejemplos que tenemos allí. Si ven que todas las oraciones que tenemos allí, los pronombres personales son la tercera persona, she, he y it. ¿Ok? Miren acá, el verbo termina en una K, o sea, en una consonante, le agregamos una S. Acá el verbo termina en una Y, pero antes de esa Y hay una vocal, le agregamos una S. En esta, el verbo termina en SH, le agregamos una ES. Acá en esta oración el verbo es study. ¿Qué hacemos con las oraciones que terminan en Y, pero antes hay una consonante? Le cambiamos la Y por I latina y le agregamos ES. ¿Qué hacemos con los verbos terminados en E? Le agregamos una S. ¿Ok? Así quedan las oraciones afirmativas en inglés en tercera persona del singular. Look at the negative form. Miremos las oraciones negativas. Si observan ustedes aquí el verbo, acá en las oraciones negativas, al verbo no le colocamos S, no le aplicamos las reglas. ¿Y saben por qué? Porque ya usamos el auxiliar. Ya le aplicamos la regla al auxiliar. Entonces, las oraciones negativas no le aplicamos la regla al verbo porque ya tenemos un auxiliar. Y recuerden, el orden de una oración negativa es sujeto, en este caso es tercera persona, más auxiliar de tercera persona, más negación, más verbo, más complemento. ¿Ok? Si observan todas esas oraciones, el auxiliar es das, más negación, más verbo, pero recuerden que al verbo no se le coloca ese, no se le aplica la regla. Observen el orden de estas oraciones. Oraciones interrogativas, interrogative form. Primero escribimos un auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar del presente simple para tercera persona? Das. Yo les pregunto algo. Si yo aquí en este pronombre, en este espacio, tendría el pronombre personal we, que significa nosotros, ¿qué auxiliar usaría? Muy bien, no usaría das, ¿verdad? Sino que usaría do. ¿Ok? Entonces, primero escribimos el auxiliar das, porque acá tenemos el sujeto tercera persona del singular, acá lo mismo y acá lo mismo. Recuerden escribirle el signo de interrogación al final. También recuerden que en inglés no se usa el signo de interrogación al principio, sino el que cierra. ¿Ok? Thank you. Bye. Katia Fuentes.